Hola, ¿qué tal? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy tomando la materia de Estadística Inferencial 1. Hoy veremos el capítulo 3, que es Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Asimismo, miraremos el capítulo 4, que habla de la probabilidad. Presenta Rafael Rodríguez López. El profesor que imparte la materia es el ingeniero Juan Morales. Ok. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. En este capítulo presentamos varias fórmulas que se utilizan para calcular estadísticos básicos, debido a que la tecnología nos permite obtener muchas de estas estadísticos de manera automática. No es tan importante memorizar fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano. En cambio, nos podemos concentrar en entender e interpretar los valores que se obtienen a partir de ello. Los métodos y las herramientas de estos capítulos y del anterior se conocen como métodos estadísticos descriptiva, ya que su objetivo es resumir o describir las características importantes de un conjunto de datos. Más adelante en este libro emplearemos métodos de estadística inferencial para hacer inferencia o generalizaciones acerca de una población. Ok, los conceptos clave. En esta sección nos enfocamos en las características del centro. En específico, presentamos medidas de tendencia central, incluyendo la media y la mediana, como herramientas para analizar los datos. Aquí solo nos enfocamos en determinar el valor de cada medida de tendencia central, sino también en la interpretación de esos valores. La parte 1 de esta sección incluye conceptos básicos que deben comprenderse muy bien antes de pasar a la parte 2. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre los números de datos. Ok, aquí está un ejemplo que nos brinda el profesor. Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro de producción de una sonda Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras de cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Ok. Permítanme. Ok. Vamos a Minitab. Este ejemplo nos lo brindó el profesor. Nos vamos a estadística. Estadística básica. Podemos hacerlo de dos maneras. Usaremos en esta ocasión el resumen gráfico, donde la variable que utilizaremos es el diámetro. Ok, pues aquí tenemos los valores que nos estaban pidiendo. La media, que es de 0.80613, y la mediana, que es de 0.80603. Esos son los datos que nos estaba pidiendo el profesor. Aquí los tenemos, la media y la mediana. Ok,
Ok. Pasamos al problema. Ok. En una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de forms de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras de cada día durante 25 días del mes. Obtener la media, la mediana de la muestra recolectada. Ok, nuevamente nos vamos a Minitab. Aquí tenemos el dato. Ya habíamos sacado la media y la mediana, pero lo haremos con la gráfica. Nos vamos a estadística, estadística básica y el resumen gráfico. Nuevamente seleccionamos el diámetro. Ok, nos dice que son muy pocos elementos. Bueno. Ok. Bueno, aquí tenemos los datos. La media, que es de 6.2496. Y la mediana, que es de 6.2496. Aquí los volvemos a presentar para que quede más claro. Ok. Los ejercicios serían el 3. Mediana, un editorial de Poughkeepsie Journal Republic. Journal publicó la siguiente información. La medicina del precio. El precio ubicado exactamente entre el precio más alto y el más bajo. Esta afirmación describe correctamente la mediana. En este caso sería no. ¿Por qué? El precio que se localiza exactamente entre el más alto y el más bajo es la mitad del rango, no la mitad de la mediana. Ok. Vamos al problema número 5, que es número de palabras inglesas. Se obtuvo de una muestra aleatoria simple de las páginas del diccionario Merriam-Webster's College Dictionary, decimoprimera edición. A continuación se indica el primero de la palabra definida en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con las palabras definidas. Estima el número total de las palabras definidas en el diccionario. ¿Ok? Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés. ¿Ok? Para esto, nuevamente nos vamos a Minitab. Ok, aquí ya de igual manera ya hemos sacado los valores. Donde nos indican, donde nos piden, nuevamente la media y la mediana. Trataremos de graficar, a ver si nos lo permite. Ok, ahora sí lo graficamos. Ok, los valores que nos están pidiendo sería la media de 53.300 y la mediana que sería de 52. Estos serían los porcentajes. Nos indican a otros valores, pero no estamos utilizando ahorita, que es la desviación estándar, la variancia, entre otros, ¿no? Primer cuartil y tercer cuartil y demás. Ok.
Pues continuamos. Ok, la pregunta ¿es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras, perdón, en el idioma inglés? La respuesta es: como la media se basa en una muestra pequeña y los números de las palabras definidas en las páginas varían mucho, es decir, no hay la misma cantidad por páginas, la estimación no es precisa. Ok, pasamos al 3.3, que son medidas de variación. El concepto clave. En esta sección analizaremos las características de la variación. En particular, presentamos las medidas de variación, por ejemplo, la desviación estándar, como herramienta para analizar los datos. No solo nos enfocaremos en calcular los valores de las medidas de variación, sino también en su interpretación. Además, estudiaremos conceptos que nos ayudan a entender mejor la desviación estándar. Sugerencias de estudios. La parte 1 de esta sección presenta los conceptos básicos de variación y la parte 2 presenta conceptos adicionales relacionados con la desviación estándar. Aunque ambas partes contienen varias fórmulas, no dedique demasiado tiempo a memorizar fórmulas o a efectuar cálculos aritméticos. En vez de ello, de mayor importancia a comprender e interpretar los valores de la desviación estándar. Las definiciones, pues el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ok, la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La variancia de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Ok, vamos a resolver un ejemplo que nos brindó el profesor. Ok. Científicos ambientales miden las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes a CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, pasamos a Minitab. Ok, ese es el problema. Para sacar esta información, pues vamos a igual estadística. Mostrar estadística. Ok, vamos aquí. Lo que queremos sacar son las toneladas de CO2 al año. Aquí ya las tenemos. Los datos que necesitamos sería la media, que ya está seleccionada. Ocupamos, a ver, permítame, la varianza.
y la desviación estándar. Ok, ya está. Ya las tenemos aquí seleccionadas. Le damos a aceptar. Prácticamente pues, nos da lo que ya teníamos aquí, ¿no? Ok, aquí tenemos los datos que nos arrojó. La desviación estándar, la varianza y el rango. El rango en este caso es de 6.931. La desviación estándar es de 1.312 y la varianza es de 1.721. A ver, nada más voy a corroborar la información. Ok, sí, el rango es de 6.931, la varianza de 1.721. Ok, muy bien. Y la desviación de 1.312. Ok, este es el ejemplo que nos brinda el profesor. Y aquí está un ejercicio que nos dejó. Ok, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según datos del National Center for Education States, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, los datos aquí los tenemos. Ok. Perdón, ok, los datos que nos pide es el rango, que es de 4. Esto está en tiempo en años. El otro dato que nos pide es la desviación estándar, que es de 1.050, y la varianza, que es de 1.103. Ok. Aquí tenemos los datos. El rango de 4, la desviación estándar de 1.050 y la varianza de 1.103. Esto es para resolver este problema que nos estaba pidiendo el rango, la desviación y la varianza. Que pasamos. Ok, pasamos al ejercicio, que en este caso sería el 2. Enunciado correcto. En el libro de How to Live with Curves se confirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es de 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es -1, la desviación estándar es 2. ¿Es correcto este enunciado? La respuesta es no. ¿Por qué? Si se aplica la fórmula media más -2, desviación estándar, la media sería de 1, la desviación estándar sería de 2, el valor mínimo sería de -3 y el valor máximo sería de 5. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, que sería el número 5.
número de palabras del inglés en Merriam-Webster's College Dictionary, 11ª edición. Tienes 1459 páginas con palabras definidas. A continuación se indica el número de palabras definidas en cada una de las páginas de una muestra aleatoria simple, obtenida de la edición de páginas. Si se utiliza esta muestra como base para estimar el número total de las palabras definidas en el diccionario. ¿De qué manera afecta la variación de estos números muestrales confianza en la exactitud de la estimación? Ok, pues aquí tenemos los datos que nos están pidiendo, que es el rango de 45, la desviación estándar es de 15.66 y la varianza de 245. Okay. Pasamos al 3.4. Medidas de posición relativa y gráfica de cajas. El concepto clave en esto, esta sección presenta medidas de posición relativa, que consiste en números que indican la ubicación de valores de datos con respecto a otros valores dentro de un conjunto de datos. El concepto más importante de esta sección es la puntuación Z, que se utiliza a menudo en los siguientes capítulos. También estudiaremos las cuartillas y el percentiles, que son estadísticos comunes, así como un nuevo tipo de gráfica estadística llamada gráfica de caja. Ok, las definiciones que utilizaremos será puntuación Z o valor estandarizado. Es el número de desviación estándar que un valor X se encuentra por arriba o por abajo de la media. El siguiente concepto, los percentiles. Son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 o puede ser a P99. Las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. El siguiente concepto es cuartiles. Son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y se dividen en conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Ok, aquí seguimos con los conceptos, que es Q1, primer cuartil, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más preciso, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1 y menos el 75% de los valores son mayores que o igual a Q1. ¿Okay? Q2, segundo cuartil, igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El Q3, que es el tercer cuartil, separa el 75% de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores
son menores que o igual a el cuartil 3, el Q3, al menos el 25% de los valores son mayores o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, que es el Q1, la mediana o segundo cuartil, el Q2, el tercer cuartil, Q3, y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja bigotes. Es una gráfica que consiste en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, con líneas trazadas en el primer cuartil, que es Q1, la mediana y el tercer cuartil. Ok, aquí tenemos un ejemplo que es del peso de la Coca-Cola regular contra el peso de Pepsi regular en libras. Ok, utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utiliza las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, nos vamos a Minitab. Aquí ya los habíamos graficado, pero los volvemos a graficar para que quede claro, ¿no? Gráfica, nos vamos a gráfica de cajas. En este caso nos está pidiendo que seleccionemos, como vamos a comparar, van a ser dos, entonces ponemos múltiples y simples. Le damos a aceptar. Aquí valores de gráficas, pues vamos a seleccionar el peso de la Coca-Cola regular, que es C1, y el peso de la Pepsi regular, que es C2. Ok, ya los tenemos. Vamos a ver los valores que nos van a mostrar. Pues seleccionamos cuadro de intervalo de confianza de la mediana, caja de rango intercuartil, la caja de rango, símbolos de valores atípicos, símbolos individuales, símbolos de la mediana. Vamos a agregar el símbolo de la media. Le damos a aceptar. Ok, aquí lo tenemos. Ok, aquí está. Nos dice que el mínimo es de 0.7901, la mediana de 0.8171, la máxima es de 0.0394. Esto es en la Coca-Cola. En la Pepsi, en el peso de la Pepsi regular, son un poquito más compacto el rango, que el mínimo es de 0.8139, la mediana de 0.8233, la máxima de 0.8401, y hay un rango de 0.0262. Es un poco más cerrado el rango que tenemos aquí del peso. Ok. El símbolo individual, el peso de la regular. Ok, muy bien.
Esto es en el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi, ¿verdad? Pasamos al siguiente ejercicio. Calificaciones de créditos FICO en Estados Unidos. Okay, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok, pues nuevamente entramos a Minitab. Aquí está el número de créditos y la clasificación de FICO, ¿no? A ver, ¿cuántos datos tenemos? Vamos a trabajar con 30 créditos. Igual nos vamos a gráfica de caja. En este caso seleccionaremos el simple, le damos a aceptar, seleccionamos la clasificación de FICO, ya la tenemos seleccionada previamente, y aquí tenemos la gráfica de cajas de la calificación de FICO, ¿no? Los valores que nos indica que el mínimo es de 568, la mediana de 751.798, la máxima es de 986 y está en un rango de 417.472. El valor de n, que es los número de créditos, el valor que estamos trabajando, y aquí nos indica en la gráfica la mediana, que es de 751.798. Aquí tenemos el cuartil 1, que es de 690.192. El cuartil 3, que es de 852.342. Ok. Pues continuamos con la presentación. Ok, en los ejercicios haremos el 3, gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StartDix de la duración en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA. ¿Qué nos indican los valores? Vamos a ver qué nos indican. Vamos a Minitab. Ok, ya lo habíamos realizado, pero para que quede claro, vamos a gráfica de cajas. Sería 1. Datos para mostrar, pues ya fueron previamente seleccionados. Ya los tenemos. Vamos a aceptar. Ok. Tenemos que la media es de 215. El rango es de 423. La mediana 215. Ok, símbolo individual, fila 1, duración 0 horas, iniciamos.
166, 215, 269 es la duración en horas, y 423, que es el máximo. Es el máximo en este ejercicio. Perdón. Vamos a cerrarlo nada más. Ok, pasamos al siguiente. Es el ejercicio número 3, ergonomía al diseñar un nuevo paseo emocionante para un parque de diversiones. El diseñador debe tomar en cuenta la estatura de los hombres cuando están sentados. A continuación se incluyen las estaturas en milímetros de los hombres adultos cuando están sentados, obtenidos de una muestra aleatoria simple según datos de una encuesta antropométrica de Gordon Childs. Utilice la estatura indicadas para calcular la media, la mediana, la moda, la mitad del rango, el rango y la desviación estándar de la varianza. Okay. Aquí la estatura, sentados, que se expresaba en milímetros, ¿no? Pues aquí tenemos los datos que nos estaban pidiendo. Estatura ya estaba seleccionada. Ok. Muy bien. Aquí tenemos la moda, que es de 918.74. La moda, que es de 936. Tenemos un rango de 58. La desviación estándar es de 23.04. La varianza es de 530.94. El primer cuartil de 901.50 y el tercer cuartil, que es de 928. Ok, pasamos al capítulo 4, que es probabilidad. Si bien el objetivo principal de este capítulo es desarrollar una buena comprensión de los valores de probabilidad que se usarán en los capítulos siguientes, un objetivo secundario es desarrollar las habilidades básicas necesarias para determinar los valores de probabilidad de una variedad de circunstancias importantes. Ok, vamos a hablar de las definiciones que utilizaremos. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Espacio muestral de un procedimiento se compone de dos eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. El P denota una probabilidad, A, B y C denotan un evento específico y PA denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. El 1 sería aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. El 2, método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. El número 3 habla de las probabilidades
subjetivas. Ok. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La 1 sería aproximación de la probabilidad y frecuencia relativa. Realice u observe un procedimiento y cuando el número de veces que el evento A ocurre en realidad, con base en estos resultados reales, PA se estima de la siguiente forma: PA es igual al número de veces que ocurre, que es el A, sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Ok, método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Determine la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería. Seleccionar 6 números entre el 1 y el 60. Cada combinación tiene la misma probabilidad de ocurrir. Pues aquí tenemos el ejercicio que tenemos de 60 C6 que nos arrojó un resultado de 50.063.860. Este resultado vamos a dividir uno entre los 50.063.860, que nos va a dar un resultado de 0.000002 de probabilidad de que ocurra. Okay. Pasamos a la siguiente. Conceptos básicos de la probabilidad. Continuamos. Analice el siguiente listado de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Aquí tenemos 3 preguntas que nos están pidiendo. La primera, que haya exactamente una niña. La probabilidad es del 12.5%. Que haya exactamente 2 niñas. La probabilidad es de 7.14%. Y que todas sean niñas. La probabilidad es más baja de 5.357%. Ok, tenemos el ejercicio, vamos a hacer el número 5, que es lotería de uno de los juegos de la lotería instantánea del estado de New York. Se dice que la probabilidad de ganar son 4 entre 21. Tenemos que P es el juego de juegos ganados sobre el total de juegos. En este caso, los juegos ganados serían 4 y el total de juegos sería 21. Esto sería igual a 0.190, lo que nos indica que es un método clásico. Ok, el ejercicio número 7 dice: el examen, si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad del 50-50 de elegir la respuesta correcta. En teoría tenemos el mismo porcentaje de acertación o de estar mal, ¿no? Entonces tenemos una opción que es sacarla bien o sacarla mal, que sería 1 entre las dos opciones, nos daría el resultado de 0.5
que sería el 50% de ventaja o desventaja. Ok, pasamos al 4.3, regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Aquí tenemos que P por A o B es igual a PA más PB menos PA y B, o PA V es igual a PA más PB menos PA igual a UV, perdón. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, para obtener el PA o V, calcule la suma de los números de forma en que pueda ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez, puede ser PA o PB, es igual a esa suma. Divide entre el número total de resultados en espacios muestrales. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, PA o B es igual a PA más PB. Ok, aquí tenemos un ejemplo que dice prueba de polígrafo. Suponiendo que se elija al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos los datos. La pregunta es: ¿el sujeto realmente mintió? El resultado de prueba positivo sería 15 no mintió y 42 sí mintió. El resultado de prueba negativo sería 32 no mintió y 9 sí mintió. Aquí lo desglosamos en el problema, que es 32 más 9 más 15 más 32 menos 32. Sería 41 más 47 menos 32 sobre las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Entonces sería 56 sobre 98, nos daría un resultado de 0.5714. En el siguiente ejercicio nos pide, suponiendo que se eligió al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Ok, aquí tenemos la probabilidad, que es de 0.745 de que haya mentido. Ok, haremos el ejercicio número 6, que Pep Research Center realice una encuesta que seleccione al azar un sujeto que sea republicano. Que Pep Research Center realice una encuesta que seleccione al azar un sujeto que sea demócrata. La respuesta no es disjusto. A la número 7, seleccionar al azar un
Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. En este caso, sí es un disjusto. Pasamos al 4.4, que habla de la regla de la multiplicación. Conceptos básicos. Con la sección 4.3 presentamos la regla de la suma para calcular el PA o PB. La probabilidad de que un solo ensayo tenga un resultado A o B o ambos. Esta sección presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular PA y PB. La probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo y que el evento B ocurra en un segundo ensayo. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, que sería B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento en A. La regla para el cálculo del PA y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, donde la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, donde ser necesario la probabilidad del evento B se ajusta considerando el resultado de un evento. A en la sección 4.3 asociamos el uso de la probabilidad o con la suma. En esta sección asociaremos el uso de la palabra y con la multiplicación. Ok, las notaciones de la regla de la multiplicación, que es PA y B es igual a P. El evento ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo, perdón. Ok, PA y B es igual a PA por PB. La regla para calcular el PA y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad B para que refleje la ocurrencia del evento A. Aquí tenemos una regla formal de la multiplicación, que es el PA y B es igual a PA por PB y A. La regla intuitiva de la multiplicación. Pues aquí nos muestra una regla para la multiplicación. Ok, pasamos a la siguiente, que es notación para la probabilidad condicional. Presenta la probabilidad de un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer podemos leer B, A como B dado a como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implementan en pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se plantean más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan.
aunque la tasa de falla es baja, como del 0.0014 por año, según datos de la Passermark and ICD. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotado por B, y 2 que defecturan, denotados por D. ¿Qué ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos? Un investigador médico deseó seleccionar un marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcula la probabilidad de que el primer marcapasos seleccionado funcione bien, que sería B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, que sería B. Utilice los siguientes supuestos. El A, suponga que las dos selecciones aleatorias se realicen con reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. ¿Ok? Suponga que las dos suponga que las dos selecciones aleatorias que realice sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Aquí lo tenemos. Dice, antes de proceder, para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos que demuestra a continuación. Aquí tenemos los 3 marcapasos que indican que están bien, marcados con la B. Tenemos 3 B que están bien y tenemos 2 marcapasos que están marcados con la letra D de defectuosos. Ok, si los marcapasos seleccionados al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos la misma probabilidad en A y en B, porque tenemos 3 buenos y 2 malos en ambos planteamientos. El primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces tenemos una multiplicación de 3 quintos por 3 quintos. Aquí tenemos que nos da un resultado de 9/20, que es igual a 0.36%. Ok, pasamos al siguiente. Ejemplo de control de calidad. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectado por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera sección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, tenemos en la probabilidad A que tenemos 3 oportunidades de que estén bien y 2 de que estén defectuosos. Para la probabilidad B ya cambia, porque quitaríamos el que salió mal. Entonces tendríamos la misma posibilidad. Tenemos 2 de que estén bien y 2 de que estén mal. Ok, el primer marcapasos que es B y el segundo marcapasos que es B. Aquí tenemos el problema, que es
la probabilidad A, que es 3 sobre 5, que es el total. Vamos a multiplicarlo sobre la probabilidad B, que es de 2 sobre 4, que sería el total. Es igual a 6 sobre 20 y es igual a 0.3. Ok. Ejercicio neumáticos defectuosos. Produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Si se selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? La probabilidad es del 0.84, que sería una probabilidad del 84%, más del 84%. Ok. Vamos a resolver el ejercicio número 6, que es descubrir que el radio de su automóvil funciona y descubrir que las luces de su automóvil funcionan. En este caso sería independiente, porque pues no tiene una relación el radio con las luces del automóvil, ¿no? El número 7 es usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias, y pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. En este caso pues sería dependiente, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Con esto presento lo que es el capítulo 3, estadísticos para describir y explorar los datos, y el capítulo 4, que es la probabilidad. Muchas gracias.